Si les parece, podemos por ahí dar inicio a la mesa del día de hoy, al segundo encuentro que empezamos ayer, encuentros de geopolítica. Hoy, en la mesa del día de hoy, tenemos, a grandes expositores, Margarita Olivera, Andrés Rivarola, Robert Guayer, que vamos a trabajar y vamos a discutir un poco el rol de las finanzas en la reconstrucción de la pospandemia, y los comentarios y las conclusiones van a estar a cargo de Flor Medici. Si les parece, le doy la palabra a Ale Roba para dar por ahí inicio a la mesa de hoy e iniciamos. Bueno, justo cuando le dábamos inicio a Alejandro Roba abandonó la reunión. Esas cosas de desmutear y irse de la reunión, ¿no? Cosas que pasan habitualmente. Bueno, aguardamos unos minutos que se debe estar sumando. Así, damos unas palabras y por ahí potenciamos el espacio para que también no se le haga tarde a Robert y a Andrés. Bueno, si no, el espacio. Si no, que Alejandro hable. Ahí se conecta. Ahí está, ahí se conectó. Pensamos que había subido. Me desconecté y me volví a conectar. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Los que están en Europa es mucho más de tarde que aquí. A ver, si hay algo que podríamos definir como positivo, ¿no? Este año de pandemia, con todas las desgracias que hemos tenido en términos de salud, de economía, ha sido esta posibilidad de tener estos acercamientos a partir de las plataformas digitales. Y digo que no es un acercamiento virtual, porque acá estamos, no somos hologramas, sino que estamos aquí presentes, pero de forma remota. Esto nos ha dado la posibilidad también de que estos encuentros sean más federales. En la Argentina pudimos acercarnos más argentinos y argentinas en todo el país, lo digo por este evento y también por muchos otros Zoom, Meet, etcétera, que hemos hecho desde la universidad. Y tener la oportunidad también de poder contar, en este caso, con prestigiosos expositores del resto del mundo. En el encuentro de ayer, que en unos días ya va a estar subido a la plataforma de YouTube de la universidad, comenzamos con el debate de los posibles efectos y consecuencias de las elecciones en Estados Unidos sobre nuestra región, sobre Latinoamérica, y tal vez nuestro mejor sponsor para ese evento ha sido el expresidente o actual presidente Donald Trump, con su actitud de no reconocer la derrota. Por lo menos hasta hace 2 minutos tampoco la había reconocido. Por la magia de Internet, entonces, hoy contamos, por ejemplo, con una argentina desde Río de Janeiro, que en un rato se tiene que ir a buscar a su hijo a la escuela porque, como me decía hace un ratito, parece que en Brasil no hay COVID-19. Después, con Andrés, que no sé qué nacionalidad sos, Andrés, pero está en Estocolmo. Uruguayo, nació en Uruguay, hace 30 años que vivo en Suecia. Bueno, entonces un uruguayo, como muchos de ellos, en otro lugar que no es en Uruguay, desde Estocolmo, y sí, un doctor coherente que es francés y se encuentra hoy en Francia. Entonces hoy quería contarles que desde la carrera de Economía hemos organizado durante este año, a partir de esta posibilidad que tenemos, y que espero que la próxima la sigamos manteniendo, porque ha sido muy útil, como decía, creo que es lo único útil, o poco útil que ha sido la pandemia, podamos utilizar esta plataforma un poco más, de forma más usual, como también creo que vino para quedarse en la universidad esta forma, por lo menos mitad y mitad, o como nos vaya dejando este bichito del coronavirus. Como les decía, la carrera de Economía ha organizado este año varias charlas, más de coyuntura de Argentina. Hablamos sobre el debate salud y economía, sobre cómo salir de la pandemia, de cómo podríamos trabajar esta idea. Expusimos desde la universidad nuestro modelo de crecimiento tirado por la demanda. Bueno, tuvimos varios expositores, muchos de la universidad, como hoy que está
Florencia Medici en la moderación de esta charla, pero también nos acompañaron Eduardo Crespo, que estuvo ayer, Fabiana Mico, Marcelo Muñiz, Agustín Mario, todos docentes de nuestra universidad, y también convocamos a expositores argentinos, en este caso, a Emanuela Gis, que es economista, también a Gabriel Merino, que es politólogo, y a Carlos Leiva, que es un economista de gran, digamos, desarrollo y con un currículo extenso, tal es así que fue uno de los economistas, o uno de los últimos compañeros que acompañaron al exministro Helvar en el año 1974 en su plan trienal. Así que bueno, le doy la palabra a Florencia para la moderación y las conclusiones. Esperemos que tengamos una buena tarde. Lo de ayer fue, me parece, muy importante, por lo menos para la universidad, las ponencias, los debates, hasta estuvo en algún momento un poquito picante, como decimos acá, en algunas discusiones, que eso es lo que está bueno de estas charlas. Y para nosotros, para la universidad, contar con los expositores de hoy y de sus, digamos, de sus ponencias, siempre es bueno, no solamente para nuestra carrera de economía, sino para el resto de las carreras de la universidad, que como veo hay varios estudiantes, algunos no son de nuestra carrera de la licenciatura en economía. Así que, Florencia, cuando quieras empezás con tu orden. Ya sé que bien, Margarita se tiene que ir un ratito antes, así que bueno, listo. Muchas gracias de nuevo a todos, en especial a los participantes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer moderar esta charla, en particular con estos invitados. Bueno, vamos a arrancar la charla, no voy a robar más tiempo, con Margarita Olivera, la voy a presentar. Bueno, es una alegría especial para mí poder que participe en una actividad de la universidad y además poder presentarla. Margarita es economista de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Economía Política por la Universidad de la Sapienza de Roma, Italia. Es profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Es coordinadora del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Economía y Feminismos. Es coordinadora del proyecto de extensión Economía y Feminismos, que ahora, cuando arranque a hablar, voy a compartir el link en YouTube por si quieren entrar. Seguramente van a querer. También, bueno, fue investigadora en varios centros de Argentina, India e Italia. Y sus áreas de investigación son economía feminista, desarrollo económico, integración regional y geopolítica en América Latina. Así que, bueno, le damos la palabra a Margarita. Bueno, muchas gracias Florencia, la verdad, muy feliz, acepté con mucho gusto la invitación por el aprecio que les tengo y por el aprecio que le tengo al proyecto también de la Universidad de Moreno, que me parece que realmente va un poco a contramano de las políticas de las que voy a hablar ahora, entonces tan importante para garantizar este espacio de investigación, de estudios y de transformación social. Entonces, muchas gracias por la linda presentación, Flor. Y mi dificultad, más que nada, es porque, como vieron, tengo una amplitud de temas. En los últimos años me volqué más a estudios de economía feminista, pero la geopolítica y la integración regional y las relaciones internacionales son alma mater. Entonces, lo que pensé para hoy fue traer alguna serie de reflexiones que van a juntar un poco de todas esas inquietudes que tengo, y bueno, conversar y dialogar un poco sobre qué está pasando. La primera cosa que pensé cuando vi el título, Finanzas y la pospandemia, pensé que era demasiado optimista hablar ya en pospandemia, aunque nosotros en Brasil, como le comentaba yo a Alejandro, no tenemos pandemia, tenemos una gripecita, y bueno, y de eso también voy a hablar un poco, ¿no? Acá estamos en esta suerte de negacionismo total y absoluto, con el cual ya estamos prácticamente en vida normal, a pesar de los más de 160.000 muertos que llevamos en las cuentas, ¿no? Pero bueno, más para el final voy a intentar hablar un poquito de eso. Voy a ponerme un cronómetro porque puedo llegar a hablar 55 horas,
Entonces, para respetar los tiempos voy a cronometrarme un poco y igual si me estoy yendo mucho, me paran. Si te sirve, te puedo avisar a los 15 minutos. Porque por ahí dale, igual ya lo puse acá, así que ya. listo, ok. Ya tendría que estar, solo sigue ojo de mirar. Pero bueno, un poco lo que pensaba traer hoy, algunas reflexiones sobre finanzas internacionales, geopolítica, crisis y el futuro económico, social y sanitario, ¿no? Yo creo que cuando pensamos y cuando nos colocamos en la cuestión de las finanzas, o sea, a mí inevitablemente me retrotrae a pensar cómo se da el proceso de acumulación, cómo se da sistémicamente y cómo llegamos acá. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en esto es el inicio de la fase neoliberal del capitalismo. Entonces, a partir de los años 80, esa transformación del modelo de acumulación, donde se da sobre todo un cambio en la política económica interna y externa. Tenemos una situación entonces donde gran parte lo sabe, ¿no? Es un público muy diverso, que tenemos grandes especialistas en temas y también alumnos de la carrera y alumnos de la universidad que no son de la carrera, entonces quiero traer alguna serie de ideas que para algunos pueden ser ultra conocidas, para otros por ahí no tanto. El tema, me parece que es lo fundamental, va a ser cómo a partir de esa transformación del capitalismo en su fase, ¿no? Ese inicio del capitalismo en su fase neoliberal, vamos a tener una transformación en las relaciones de política internacional, en las relaciones geopolíticas, ¿no? No quiero entrar mucho en la discusión, pero gran parte de esa transformación tiene que ver con transformaciones en la geopolítica y en la geoeconomía, esencialmente la caída de la Unión Soviética y el predominio de los Estados Unidos y el avance de políticas neoliberales con Thatcher y Reagan en Estados Unidos e Inglaterra, entonces el eje anglosajón, que va a transformar las relaciones de poder, las relaciones políticas, las relaciones económicas, en un contexto en el cual, y para mí este es un punto clave, las multinacionales, las empresas transnacionales pasan a ser el principal sujeto, el actor principal de la escena económica. Entonces, a partir de ahí, comienzan a determinarse una serie de esquemas, de normas, de funcionamiento, etcétera, de las economías que van a estar signadas por esa necesidad de las multinacionales y las transnacionales. Comienza así un periodo de financiarización económica. Se da un proceso entonces en el cual, para mí, a partir de los años 80 y sobre todo en los años 90, con el consenso de Washington, etcétera, tenemos un dominio de estas multinacionales y transnacionales, un proceso de internacionalización de la producción que empuja la necesidad de una liberalización económica, tanto en los aspectos financieros como comerciales. Y eso es algo, bueno, súper estudiado, ¿no? Súper discutido, debatido, sobre discusiones e ideas de ventajas comparativas, de cómo las ventajas comparativas, ¿no? Parecía, es interesante, por varios años di comercio internacional, y las ventajas comparativas son eso que va y viene, vuelve a estar de moda y se va de la moda, dependiendo el momento y la situación económica internacional, pasan a estar de moda o no. Entonces, tenemos esa situación a partir de los años 90 y potenciado en los años 2000, cuando la financiarización ya es innegable. Acá Boyer va a poder hablar mucho mejor que yo al respecto, donde realmente lo que se da, ¿no?, es en ese proceso de liberalización económica. Para mí es muy importante ese papel de las multinacionales y las transnacionales. Porque, por ejemplo, llegamos a situaciones como la de los debates que se dan en los años 2000 sobre los acuerdos internacionales y las instancias de arbitraje, donde los países y las naciones pierden total autonomía sobre la política económica, por ejemplo, ¿no? Solo para tirar así, como se dice acá, píldoras de información. A partir de la financiarización de la economía, lo que tenemos inclusive es esta
proliferación de acuerdos de tipo libre comercio y sobre todo los acuerdos de inversión que van a imponer una suerte de primacía de las multinacionales. Entonces, estamos en un contexto en el cual, a partir de esta internacionalización de la producción, de este cambio en la geopolítica y la geoeconomía, para mí la transnacional pasa a ser, y la financiarización dentro de todo eso, pasan a ser ejes fundamentales del proceso de acumulación. Con los acuerdos de inversión, con los tratados de libre comercio, como marco regulatorio internacional. Entonces la OMC, la Organización Mundial de Comercio, la instauración entonces de estas relaciones de arbitraje, como los ISDS, ¿no? Que son el arbitraje entre Estado e inversor. Entonces, los inversores pasan directamente a denunciar a estados que toman determinadas políticas económicas y por las cuales se sienten perjudicados. Entonces, se entra en una situación en donde realmente las condiciones de poder y las relaciones de poder van a beneficiar a estos grupos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va a afectar la financiarización al resto del mundo, nosotros mortales? Me parece que a partir del proceso de financiarización lo que se da, y la liberalización, es un efecto sobre la provisión de bienes y servicios públicos en un contexto que es marcado fuertemente por el ajuste estructural. Entonces, ese proceso en el cual el capital y el capital financiero pasan a dominar la escena y las determinaciones del sistema normativo internacional, etcétera, se dan internamente a partir de una imposición de procesos de superexplotación, y ahora quiero entrar un poquito en eso, de opresión y de ajuste estructural, de reducción de Estado a una situación de Estado mínimo, que va a llevar todo eso, esa conjunción de esas tres cosas de las cuales voy a hablar ahora, ¿no? La explotación, la opresión y el ajuste estructural, van a llevar a un proceso absurdo, histórico de concentración y acumulación. Justamente estaba viendo en estos días que salió un informe que comentaba, ¿no? No sé si saben, pero Brasil es uno de los principales países que concentra billonarios en América Latina. Cómo se enriquecieron durante este periodo de pandemia, de crisis internacional, de crisis en todos los países, de caída de la producción, de las ventas, de las exportaciones, del empleo. Bueno, los billonarios de América Latina y sobre todo que están concentrados en Brasil, ganaron 43 mil millones de dólares en 5 meses. Entonces, estamos en una situación donde realmente este nivel de concentración y de financiarización de la economía nos lleva a un proceso de superexplotación. Entonces, quiero volver un poco a ese punto, ¿no? Porque tenemos un proceso en el cual la internacionalización de la producción pasa a estar basada en esta lógica, nuevamente, las ventajas comparativas, que vuelven a ganar espacio, después de años de haber quedado en el oblio, vuelven a pasar a ser la determinante fundamental, ¿no?, de la especialización productiva, en un contexto de estado mínimo, donde ¿qué tenemos para ofrecer los países periféricos? Mano de obra barata. Explotación de los trabajadores. Entonces se llega a una situación en donde tenemos explotación de los trabajadores periféricos y de las trabajadoras, situación terrible, por ejemplo, voy a correr un poquito acá porque tengo poco tiempo y mucho para hablar, una situación terrible, por ejemplo, de las trabajadoras del sector textil, las maquiladoras, las trabajadoras del sudeste asiático, las trabajadoras de San Pablo y las trabajadoras en Argentina, ¿no? Un nivel de superexplotación total y absoluto. Una situación de opresión y de explotación también de las mujeres a partir del trabajo doméstico. Y esto se da en ese contexto de capitalismo neoliberal, opresor, patriarcal, extractivista. Entonces, todo forma parte de un mismo paquete, ¿no? Tenemos que esencialmente en los años 70 y sobre todo en los años 80 la mujer entra masivamente en el mercado de trabajo.
¿Y cómo entran masivamente en el mercado de trabajo? En un contexto en el cual tenemos una retirada del Estado, tenemos un Estado que es Estado mínimo, tenemos un proceso de ajuste estructural. Bueno, la mujer entra en el mercado de trabajo, sobre todo a partir de la explotación de otras mujeres. Mujeres racializadas, mujeres pobres, mujeres negras en el caso de Brasil, mujeres migrantes en el caso de Argentina, mujeres migrantes en el caso de Estados Unidos, de Europa. Entonces, se da un proceso que esa falta, ese ajuste estructural y ese proceso de explotación se da sobre todo para las mujeres, que tienen que ser siempre, porque están colocadas en ese lugar de cuidadoras por mandatos sociales, papeles de género, etcétera, que no voy a discutir ahora, pero se da una situación entonces de que esa liberalización y esos procesos de transformación y acumulación del capitalismo en la fase neoliberal va a perjudicar, sobre todo va a vulnerabilizar determinadas poblaciones. Aquellas más pobres, aquellas racializadas, aquellas migrantes, aquellas que tienen decisiones que eligen otros cultos que no son el culto hegemónico, que eligen otras orientaciones sexuales que no son las orientaciones hegemónicas. Se da un proceso entonces, un capitalismo que precisa, que tiene en la base ese racismo estructural, que tiene en la base ese machismo, ese carácter misógino, homofóbico. Eso es parte de ese capitalismo, no es un caso, no es, oh, qué terrible, estamos en una situación en donde no entendemos cómo llega un Bolsonaro o llega un Trump al poder. No, tiene que ver con ese proceso de acumulación y tiene que ver con las condiciones sistémicas, en mi opinión. Entonces tenemos ese proceso de fragilización, etcétera, que se da, por ejemplo, en esta uberización de la economía, donde trabajadoras y trabajadores están cada vez más expuestos, cada vez más autoexplorados, en un contexto donde están súper flexibilizados, porque todos estos gobiernos, sobre todo estoy hablando, ¿no?, del caso brasilero, lo primero que vinieron a hacer fue la flexibilización laboral. Entonces, retirar absolutamente cualquier tipo de derecho de los trabajadores y los trabajadores, y se da en un contexto de procesos fuertes, enormes de endeudamiento. Entonces, la financiarización no es solamente financiarización, bancarización, este dominio de estas relaciones, no es únicamente a nivel cómo crecen los flujos internacionales de capital, la deuda externa y la deuda interna. Es también un proceso de opresión y de sumisión de las propias trabajadoras y trabajadores, que están súper endeudados y cuya deuda es justamente el mecanismo de autoexplotación, ¿no? Si ustedes tienen una deuda y tienen que pagar esa deuda, van a aceptar cualquier trabajo y cualquier nivel de explotación para poder juntar. ¿No? Históricamente, esto no es algo nuevo. Desde los tiempos de la colonia, el endeudamiento fue un mecanismo de opresión y sumisión. Entonces se da esta situación de capitalismo predatorio, extractivista, que va a explotar trabajadoras y trabajadores, que va a explotar mujeres, cuerpos de mujeres, ¿no? Es muy interesante el ecofeminismo, el feminismo decolonial, que habla mucho sobre los cuerpos de las mujeres como territorios de explotación. Y eso no es simplemente metafórico. Esta apropiación y esta discusión sobre la capacidad gestante, sobre el Estado o el sistema imponiendo un papel de la mujer como reproductora, tiene que ver con una ansiedad del sistema también. Entonces, el capitalismo predatorio va a explorar y oprimir trabajadores, mujeres y naturaleza. Entonces ahí estoy intentando llegar a esta situación en la cual tenemos una realidad que va a llevarnos hasta a este proceso que inicia en los últimos años de grandes cambios climáticos. Eventos extremos, desastres naturales. Se da una situación histórica en este momento de quemadas, las quemadas acá en Brasil, ¿no? El fuego que está imparable en Argentina y en toda América Latina. Se da un proceso entonces de no respetar
absolutamente en nada la biosfera, de explotar, de apropiarse salvajemente de los recursos, en esta lógica de acumulación, ¿no? De nuevo, volvemos a la gran parte de la riqueza está concentrada en pocas manos. ¿Y cómo se mantiene eso? ¿Cómo se sostiene eso? Entonces tenemos una cuestión con el carácter justamente extractivista del capitalismo, que lleva quemadas, que lleva deforestación, que provoca inundaciones, que provoca grandes desastres naturales, y los cuales no son una excepción, sino que son la regla dentro de este modelo de acumulación. Están en la base del proceso de desarrollo económico, entendido como lo entendemos en este momento, ¿no? En estas grandes fuerzas geopolíticas y geoeconómicas. Estamos en un proceso de superexplotación sin pensar en el efecto que tenemos sobre la biosfera. Entonces, cuando se habla, durante mucho tiempo compartí este lugar común, esta idea que cada vez que se habla de cambio climático, de los 2 grados, etcétera, es un problema de ricos. El problema es que sí, es un problema de ricos, un problema generado esencialmente por los ricos del mundo, pero que afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros podemos generar tal vez mucho menos gases de efecto estufa que los países desarrollados, etcétera, pero los que vamos a pagar esta situación somos los países más pobres. Y entonces, ¿qué pasa? Llega una situación de aumento de las enfermedades, llega una situación de animales que son expulsados de sus hábitats naturales y entran en contacto con los seres humanos y generan enfermedades, pandemias, endemias, etcétera. Y parecería, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó todo esto, hace ya 8 meses atrás, parecía que era una enfermedad democrática. Y eso me parece que es un punto. Era una enfermedad que nos afectaba a todos. De hecho, es una enfermedad que empieza en Europa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los elementos y los instrumentos que tenemos nosotros desde los países menos desarrollados, desde los países periféricos, para enfrentar esa enfermedad? ¿Y cuáles son los elementos y los instrumentos que tienen los más pobres, las poblaciones racializadas, las poblaciones discriminadas, las poblaciones pobres, ¿no? Y en eso me parece que es muy interesante el análisis de la interseccionalidad, de cómo sumamos esas camadas de opresión y discriminación, porque son esas poblaciones las que realmente están afectadas. Más allá de que puedan morir personas ricas. ¿Cuáles son los instrumentos que esos grupos más vulnerables tienen para enfrentar esa situación? Sobre todo cuando pensamos que son los que están en la línea de frente, los que no pueden dejar de trabajar, los que colocan esa contradicción, ¿no? Bolsonaro desde el día 1 habla de esta dicotomía entre la vida y la economía. Bueno, hay personas que viven en esa condición. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado ausente. Porque pasamos ese proceso de ajuste estructural que nos lleva a estar en una situación en donde no tenemos mecanismos, bienes, servicios públicos que auxilien en qué hacemos cuando tenemos ausencia de renta, qué hacemos cuando tenemos ausencia de escuela. Las escuelas en Brasil están cerradas hace 8 meses. Gran parte, las escuelas públicas, gran parte de la población más pobre usa la escuela pública para comer, para tener acceso por lo menos una comida diaria. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa situación? Cuando pensamos en la pospandemia no podemos pensar únicamente en cómo reconstruir, precisamos pensar en cómo reconstruir ese Estado, no como Estado que haga vacunas, sino como Estado que cubra todos esos espacios que ya no cubre, que a partir de esta fase desaparecieron completamente. Entonces, esa es una de mis principales inquietudes, ¿no? Nos encuentra la pandemia en una situación de estados de salud, de sistemas de salud que están completamente desarticulados, de estados en decadencia, de estados en situación de abandono,
y donde se piensa a esas soluciones muchas veces como soluciones transitorias. Porque nadie está discutiendo que, o son muy pocos los que estamos discutiendo que no da para seguir así. Sobre todo cuando tenemos ciertos representantes en determinados lugares del mundo que son negacionistas, que son fascistas, que tienen discursos misóginos, que tienen discursos racistas, que van en la contramano justamente, o van a profundizar justamente todas estas cuestiones, ¿no? Por eso empecé haciendo el chiste del negacionismo. Acá en Brasil no tenemos pandemias, son gripecitas, son cuestiones. Y no es un delirio Bolsonaro. Sí, es un delirio, es una locura Bolsonaro. Pero no es que nace de la nada, no es un engendro de la naturaleza, que no podemos entender cómo llegó acá. Llegó acá porque estamos en este camino, porque hace años que socialmente y culturalmente se impone, se discute que precisamos de estados mínimos, que precisamos de políticas de ajuste estructural, que precisamos, ¿no?, mantener esta lógica del todo bien para seguir explotando, para que unos pocos se sigan enriqueciendo, absurdamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo descreo que sea únicamente un aspecto, bueno, un problema, ¿no? No se entendieron las élites y llegó Trump y llegó Bolsonaro. Igualmente, me parece que son, a pesar de las complementariedades entre ambos, me parece que son dos expresiones diferentes. Entonces, bueno, y ya para cerrar, porque estoy en 22 minutos y yo quiero pasarme mucho más, pero me parece que hay una situación en la cual, ¿no?, los países centrales aparecen, sobre todo representantes de los países centrales, sobre todo europeos, Macron, Merkel, etcétera. Lo primero que dicen cuando empieza la pandemia es: pucha, nos equivocamos. Necesitábamos Estado inversor, necesitábamos Estado innovador. La pifiamos, tenemos que cambiar. Y hay un discurso histórico de Macron diciendo: de acá en adelante cambia. Yo creo que en un inicio hubo mucho optimismo por parte de varios diferentes grupos, ¿no? Desde lo económico, desde lo político, desde el movimiento mujeres, inclusive, o sea, mucho optimismo sobre cómo esta pandemia podía sacarnos mejores. Y esa es una frase que fue repetida hasta el cansancio. Esta pandemia nos saca mejores, y yo creo que lamentablemente no. Yo creo que esa idea que estaba muy marcada en un inicio ya fue de a poquito desinflándose. Y las posibilidades hoy realmente de discutir cómo salir de todo esto, si no encara una discusión profunda sobre la naturaleza del capitalismo, sobre la naturaleza de la explotación, de la distribución de la renta, del ingreso, realmente no, si no cambia todo eso, son curitas. O sea, hablar de auxilio emergencial, hablar de renta ciudadana, son curitas en un contexto de capitalismo salvaje, exploratorio. Entonces, bueno, para mí es eso. Creo que la única posibilidad es realmente tener una discusión profunda sobre cómo vamos a transformar todo esto. En ese sentido había pensado también inclusive unas cosas, hablar sobre Biden, sobre China, etcétera, pero voy a hacer un mega comentario minúsculo para el último minuto que me queda. Y yo creo que, de nuevo, así como pasó con el inicio de la pandemia, me parece que hay también una suerte de envalontonamiento con estos episodios, ¿no? Con el poder y el papel de China o la victoria de Biden, y lo que hay que tener cuidado es que justamente son nuevamente exponentes de una política que es claramente neoliberal, que va a defender la Organización Mundial del Comercio, que va a defender la vuelta, el retorno de los megatratados, mega acuerdos regionales de libre comercio con
cláusulas de inversión, o sea, no dejan de defender las grandes multinacionales, no dejan de defender esta realidad entonces que nos llevó a este lugar. Entonces, está perfecto, yo también expectante seguí las elecciones, los resultados que todavía no son oficiales de hecho, y también me ilusiona el hecho de no tener más a Trump como presidente de los Estados Unidos, sobre todo a partir de las últimas intervenciones de los últimos años, en las democracias de la región, el golpe de Estado en Bolivia, la situación en Venezuela, etcétera. Digo, prefiero que un tipo nefasto como Trump deje de estar en el poder. Sin embargo, no es que eso va a significar, bueno, entonces ahora estamos mejor, porque llegó Biden y dijo que va a gastar 3.000 billones de no sé cuántos dólares en gasto público. Porque lo primero que hizo fue volvamos a discutir los mega acuerdos regionales. Entonces, ahí siempre la tiro como provocación. Así que por acá. Muchas gracias, Margarita. Bueno, muy interesante, directa la intervención y clara, sin vueltas, bien. Voy a decir, sí, al estilo de las mujeres. No de dar tantas vueltas, esa es mi opinión, ¿viste? Sin tratar de escaparse. Bueno, la verdad abrí un montón de preguntas que, bueno, igual seguramente van a surgir en las otras exposiciones. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Andrés Rivarola. Bueno, otra vez muchas gracias por aceptar la invitación. Andrés es doctor en Historia Económica y es profesor titular en Estudios Latinoamericanos, director del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, jefe redactor de la revista iberoamericana Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. Tiene numerosos artículos en revistas científicas sobre sus temas de investigación, que ahora voy a poner también el link en el chat. Ya puse el link del canal de YouTube de Margarita. Bueno, estos, para que puedan ver los artículos. Y esos artículos son sobre los temas de investigación de Andrés, que son sobre relaciones internacionales, historia económica, estudios latinoamericanos y geopolítica. Bueno, te damos la palabra, Andrés. Me voy a enmudecer. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno. Perfecto. Gracias por la invitación. Creo que todo esto fue generado por medio de Eduardo Crespo. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, un gusto de conocer acá a Florencia, Alejandro también, que hizo la presentación, y un gusto estar en este panel junto con Robert y con Marga. Realmente un gran honor de estar con ustedes, y a Robert, que además he leído antes varias de sus obras, así que bueno, un gusto de compartir este momento con ustedes, y que por supuesto con todos los amigos y colegas de la universidad. Quería empezar este tema, el título de lo que vamos a hablar acá es el rol de las finanzas en la reconstrucción de la pospandemia, y quería arrancar un poco justamente con el tema de la pandemia, y digamos algo contextual. Yo hablo de las múltiples crisis en torno a la pandemia, y justo estoy sacando un artículo que va a salir dentro de poco en Latin American Policy, donde hay una comparación entre este periodo y un periodo yo creo que es bastante análogo. Hay muchas cosas parecidas, que es la década del 20. También había una pandemia de la cual se ha escrito bastante poco, no tanto como se debería, y de la cual deberíamos sacar más conclusiones y aprendizajes, que fue la de la fiebre española, ¿no? Y en aquel momento se daba algo parecido a este momento, que era una serie de múltiples crisis que se juntaban todas en un momento. Y la pandemia era una de ellas, y creo que influenció muchísimas cosas en aquel momento. Voy a volver a eso al final de mi presentación. Pero digamos, en lo que se refiere a este momento, la pandemia es un tema inmediato que tenemos,
es imposible no mirar esto, es parte del título de esta presentación. La bajada del comercio mundial, la caída de las tasas de crecimiento a niveles de 9, 10%, lo vemos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. En el caso de América Latina, un aumento significativo de la pobreza, llegando a niveles de 40%, en algunos lugares más. Crece la indigencia, lo estamos viendo eso en Argentina en este momento. Tasa de desocupación de 13%, caída de recaudación de impuestos sobre valor agregado de 40%, un mayor déficit de gobiernos centrales, los mayores déficits desde el 50 y desde el 82, creo que estaban en 6, algo por ciento, ahora estamos en 8,4. En fin, un panorama muy, muy, muy serio y muy difícil en este momento. A esto se le suman las crisis más estructurales, que no vienen con la pandemia. La pandemia lo que hace es agravarlas. Hay una crisis política, descontento social, eso ya lo estamos viendo en todas las manifestaciones que se estaban dando en América Latina. Aquí hay que tener cuidado con ponerles prototipos de carácter ideológico político, porque estas masas en la calle van para un lado y pueden ir para el otro. Hubo manifestaciones callejeras de estudiantes contra Dilma, las hubo contra Maduro en Venezuela, las ha habido en Chile, las ha habido en muchos lados, y son movimientos que pueden cambiar rápidamente. Entonces, lo que sí hay es un enorme descontento y es un vaciamiento de la legitimidad del sistema político que es muy peligrosa. Esto acompañado con lo que yo diría que hay una fragilidad institucional, un nuevo papel de lo jurídico, en contraposición con otros poderes, yo diría el abuso de la jurídica, una de las cosas que estamos viendo en este periodo. Miren el tema de Perú, creo que no ha habido casi un presidente que ha terminado su mandato, y todo eso aumentando la falta de legitimidad en el sistema político. Por cierto, esto no es solo un fenómeno latinoamericano, el descreimiento lo vemos en muchas de las democracias occidentales, y esto está también siendo muy manipulado por determinados actores políticos. Pero que es una realidad. Un tema central en todo esto, y en esto me acopla lo que decía Marga, es un debilitamiento general del Estado. Y aquí tiene mucho que ver las políticas neoliberales de las últimas décadas. Hay una crisis económica, en muchos sentidos creo que acá hay un elemento estructural. Ya antes de la pandemia venían bajadas las economías latinoamericanas, veíamos un proceso acentuado de desindustrialización, una desconexión de cadenas globales de intercambio y de producción, un tema que hay un poco más en algunos países, el caso de Brasil y México, pero igual América Latina está en general bastante por fuera de esto. Falta de inversión, y esto atañe al tema financiero que estábamos hablando hoy, y déficit en los gobiernos. Un tema central aquí es una continua dependencia de productos primarios, sea que sea el sistema que se haya ensayado, si es neoliberal o si intentara sacar la economía de mercado. En casi todos los casos hemos visto una pronunciada dependencia y continuada dependencia de los productos primarios en distintos sentidos. Y con la dependencia de determinados mercados de centro que generan lazos de vulnerabilidad y dependencia. Todo esto se da en el marco de otra crisis estructural que se está dando a nivel del sistema mundial. Y en esto hay otro elemento parecido a la década del 20. Estamos en una interfase donde se está gestando una nueva arquitectura del sistema internacional que produce tensiones, problemas y produce desigualdades a nivel mundial. Fíjense en el tema de los crecimientos, las bajadas económicas que están diciendo, es para el caso de Europa, Estados Unidos y América Latina. En el caso de China va a haber un crecimiento de alrededor de un 4%. La realidad es bastante distinta del lado chino, lo cual hay que tomar nota de eso. Y todas estas desigualdades están teniendo un impacto que acentúa las desigualdades a nivel regional en América Latina. América Central, México y el Caribe, muy dependientes de Estados Unidos, no solo por exportaciones. En el caso de México, por ejemplo, exporta más productos industriales que commodities, pero a su vez es dependiente de las remesas, es dependiente del precio del petróleo, es dependiente del turismo. En el caso del Caribe,
la bajada del turismo de Estados Unidos es una cosa dramática. Está conectado a muchos lugares de trabajo en el Caribe, a fuentes de empleo. Entonces ahí hay una dependencia muy grande satelital de la economía estadounidense. En el caso de Sudamérica hay una realidad distinta, la conexión es mucho más fuerte, se ha pronunciado la conexión con China y sigue habiendo una conexión importante con la unidad europea. Entonces, en resumen, en esta parte, con respecto a América Latina, lo que vemos es una continuidad en una marcada heterogeneización a nivel regional y un problema muy grande para la región con respecto a procesos de integración regional es la falta de liderazgo a nivel local. A ese tema vamos a volver. Quería pasar al segundo punto a tocar aquí, que es el tema del rol de las finanzas en el marco de la geopolítica y la economía política internacional, que era un punto central en la presentación que íbamos a hacer acá en esta sesión. Bueno, para los estudiantes que estudian sistema financiero, ya habrán escuchado la metáfora, sistema financiero es como la circulación de la sangre en el cuerpo. Y si no está en la circulación de la sangre, tenemos un problema gigante. Y en esta circulación de sangre se transportan capital, el capital que también es una mercancía, es un commodity, una lección que nos enseñó Carlos Marx en su análisis del capitalismo. Eso es lo que hace del capitalismo diferente a otros sistemas. Y hay, en torno a esto todo un intercambio de otras mercancías, que es el sistema, digamos, de comercio en torno a esto. Ahora, solamente la sangre en el cuerpo no funcionaría, solo con sangre, ¿qué hacemos? Hay más cosas en un sistema. Y en un sistema hay músculos, ¿no? Con capacidad de generar movimiento. El corazón es un músculo así. Y esto, discúlpenme, no estoy interiorizado en la biología, seguramente acá hay algún estudiante de medicina que me podría corregir, pero son solo metáforas. ¿Por qué? Porque estos músculos, que son los que condicionan los flujos de sangre, son los que los dirigen, los que los crean en algunos sentidos, es lo que yo llamaría las unidades geopolíticas en el sistema. Y puede haber unidades geopolíticas de distinto cariz. Marga hablaba de las multinacionales. Lo que para mí hace a una unidad geopolítica es el control del territorio. Y en ese sentido creo que una de las unidades más avanzadas en nuestro sistema siguen siendo los estados, a pesar de que haya otras unidades que se intenten imponer, y podemos hablar de las multinacionales en el caso de América Latina y de otros lados. Podemos hablar de los narcos, que ya están controlando el territorio y son en la práctica unidades geopolíticas o intentan serlo. Pero los estados tienen un enorme predominio, y sobre todo los estados que son centro en el sistema global. Y ahí es donde se está dando una puja geopolítica por estas unidades que realmente son las que intentan y pueden controlar esos otros flujos que hablábamos. Y acá es importante la geopolítica, y acá me voy entrando a una definición también de qué queremos decir con geopolítica, que para mí es el poder político sobre un espacio territorial. A mí me gustan mucho las películas, y todos habrán visto la tercera película del Padrino. Ahí una cita que me gusta mucho es: la finanza es un arma, pero la política es saber cuándo apretar el gatillo. Entonces, un tema central es, en la relación de la geopolítica con la economía política internacional, en lo que se debe al sistema financiero. Aquí hay un tema central que quiero tomar, que es: el capital es cobarde. Esto no lo dijo Marx, esto lo ha dicho el propio Robert Zoellick o el mismo Colin Powell, secretario de Estado. El capital tiende a ir a donde le dan seguridades. David Harvey, el geógrafo inglés, hablaba de fijaciones del espacio, que para mí eso es, en realidad, a él no le gustaba hablar de geopolítica, pero son las unidades geopolíticas, lo han sido y siguen siendo elementos centrales en el sistema que determinan estos flujos y tienen un poder especial sobre los sistemas financieros. En esto hay un argentino, uno de mis dos favoritos tucumanos, este es Raúl Previs, la otra es Mercedes Sosa, los dos grandes latinoamericanistas. En este caso voy a citar a Previs. Analizó esto del tema desde el punto de vista de centro y periferia, porque en el sistema internacional obviamente hay jerarquías. Y él miró aquí los ciclos financieros. Y esto se puede usar mucho para analizar los ciclos financieros que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora.
donde se da una enorme asimetría. En las épocas buenas el capital es barato. Acuérdense, la década hace un siglo, Argentina realizaba locomotoras, rieles y técnicos de construcción, y venía todo eso del capital inglés, con el capital inglés. Eso era en la época de las vacas gordas. Pero el capital también salía, porque los trenes se los comprábamos a ellos, las rieles también, y los técnicos. ¿No? Y cuando bajaron los precios de los commodities, nos quedamos con vías de tren y tecnología compradas a ellos, y sistemas que estaban, sobre todo, pensados para los commodities que ellos querían bajar los precios, y no para las necesidades nacionales de los países donde se hacían esas inversiones. Eso sí, dejaron el fútbol, muchas gracias, eso fue una gran cosa, pero capital se iba, y ahí Argentina se enfrentó a Roca Runciman. En las épocas malas no entra capital, el capital que es cobarde se va en búsqueda de lugares de protección, ahora va en la fuga del dólar, los chinos están intentando crear un lugar así, y cuando lo hagan realmente van a disputarle a Estados Unidos el papel del dólar, están yendo camino a eso. Pero también está lo que Previn llamaba el consumo espurio, vale decir, cuando entra el dinero, y sobre todo en la época de vacas gordas, no es solo un tema de multinacionales, es el consumo que hacen también quienes tienen capital, incluso las capas medias, que consumen productos que son producidos en otros lados. Los mecanismos de consumo son un problema muy grande para el desarrollo de los países y hay que tenerlos en cuenta. En fin, esto, junto con lo otro, nos lleva a mi otra cita de película, que era aquella película fantástica argentina con Federico Lupi y Julio de Gracia, de Fernando Ayala, que se llamaba La Plata Dulce, ya más de uno se acuerda, donde decían, Dios es argentino, con una cosecha nos salvamos. Y la cosa no era así en esa época, no era así en los 80, y no va a ser así tampoco en esta vez. Creo que cada vez hay que repetirlo porque no está del todo claro esto. ¿En qué situación estamos entonces ahora? Bueno, ahora me voy a remontar de vuelta a la crisis, a las múltiples crisis de los años 20. Fíjense, muchas similitudes, una transición en el sistema internacional, en aquel momento Inglaterra retrocedía, Estados Unidos avanzaba, Alemania disputaba el poder también, había distintas fuentes a las cuales los latinoamericanos podían irse, digamos, maniobrar de alguna manera las grandes potencias, pero había una enorme injerencia también en las políticas nacionales por parte de las potencias dominantes, sobre todo el caso de Inglaterra y Estados Unidos, que se disputaban estos mercados. La crisis de la pandemia nos agarra, y Marga hablaba muy bien, decía sobre el tema de los estados en decadencia y los sistemas de salud abandonados, era exactamente lo que había en aquel momento. La gente salía a las calles, la delegitimidad de los sistemas. Fíjense que la irrupción de Córdoba de los estudiantes argentinos, el famoso levantamiento, fue al mismo tiempo que la pandemia. Yo, sin embargo, veo muy pocas veces referirse a la pandemia cuando hablan de esas épocas. Por supuesto que eso estaba muy fuerte en los estudiantes, muchos de capas más acomodadas, que veían el desastre de los estados que no respondían a las necesidades de las crisis múltiples que se veían en aquel momento. Aquí se empieza a gestar, ya en esa época, una conciencia de Estado, una conciencia que en muchos sentidos venía con la mano también de una conciencia geopolítica. Y aquí hay unos aportes de la geopolítica latinoamericana que me gustaría recalcar. Era el tema de la autonomía y el tema del desarrollo. En la Argentina lo vieron mucho, el Perón tenía estos temas muy planteados, pero fueron muchos líderes latinoamericanos. Ayer se hablaba del papel de Vargas en Brasil. Había una conciencia de que para navegar hacia el desarrollo había que tener autonomía. Y aquí había otro elemento más, que era lo que yo llamo asociado a la geopolítica de los débiles, que era la conciencia de que solos no iban a poder, de que la integración regional era un imperativo, porque las fuerzas con las que se enfrentaban en el sistema eran demasiado grandes. Acá recomiendo la lectura de otro argentino, el segundo que quiero recomendar acá, que es Juan Carlos Puig, que levantó mucho el tema de la autonomía, y él hablaba muy claro, para balancear en la búsqueda de interés propio había que balancear las grandes potencias al filo de la navaja.
Y así es un poco la situación que estamos en este momento, al filo de la navaja. En el caso de México, enfrentar a la gran potencia Estados Unidos al mismo tiempo que no pueden cortar. Entonces ahí se dio una relación particular entre AMLO y Donald Trump. El límite autonómico de México está muy limitado por las condicionantes de dependencia que tiene con Estados Unidos. La misma situación está en los países del Caribe y los centroamericanos. Sin embargo, han actuado autonómicamente en varias cosas. México no pagó ningún muro como quería Trump. Varios países centroamericanos rompieron relaciones con Taiwán y se fueron con China, a pesar de las protestas de Estados Unidos y la reintroducción de la doctrina Monroe. Y esto lo digo para no ser tan pesimistas. Hay margen de maniobra y hay actuaciones en este sentido por parte de los países latinoamericanos. Lo que se necesita es mayor coordinación. La pandemia, y para ir terminando, nos está enseñando, y acuerdo totalmente con Marga, que hay una necesidad del retorno al Estado. Sanauja, en un reciente artículo sobre la Unión Europea y América Latina, habla de evitar o contrarrestar lo que él llama el nacionalismo epidemiológico. Fíjense cómo retorna la conciencia regional a nivel europeo, a pesar del Brexit, después del desastre inicial que fue cómo manejaron la pandemia. Tuvo que salir la von der Leyen, la presidenta de la Comisión, a pedir disculpas a Italia, pero después de eso viene un paquete de salvataje gigantesco, creando bonos europeos, tomando deuda como Europa. Eso es un paso muy grande hacia integración europea. Y hoy salió la noticia de la coordinación conjunta en compra de medicamentos. Europa se está dando cuenta y se va dando cuenta paulatinamente que si no van juntos en esta, no tienen chance contra China, Estados Unidos, otros actores que se le van presentando en el camino. Lo mismo pasó en Estados Unidos, a pesar de todo, a pesar de que Trump levanta America First, y por cierto, a similitud de la década del 20, America First era un planteo que se inicia en la década del 20 en Estados Unidos, y a pesar de que rompió con el proyecto comercial asiático, rompió con el proyecto comercial atlántico, y iba a romper con el NAFTA, the worst deal, decía él. Sin embargo, el NAFTA cambió de nombre, pero sigue estando ahí. Norteamérica sigue funcionando como una unidad, no se puede desprender de México. Y ahora que la guerra comercial con China va en aumento, y no creo que Biden vaya a tirar eso para un costado, muchos de los capitales de las empresas que estaban en China van a pasar a México, y México es parte ya de ese sistema también. Le guste o no le guste, América Latina está ahí, necesitan colaborar en América Latina. Incluso fíjense una diferencia entre esta campaña electoral y la anterior. En la anterior los mexicanos eran criminales, y había realmente una posición racista, el muro lo iba a pagar México, iba a ser el muro, y en esta elección casi no hubo una palabra de Trump, al menos yo no escuché negativa hacia los latinos. Cambió de posición. La demografía, la cultura y la cercanía geográfica, eso es lo que yo llamaría geopolítica, ha obligado cambios. En fin, y en América Latina la situación creo que también obliga a una reconsideración del tema del Estado. La pandemia, un enemigo, un desafío de esa dimensión, también yo creo que obliga a la reconsideración de estas redes. América Central nuevamente tomando la delantera en esto, con programas conjuntos centroamericanos para esto. En América del Sur sí realmente la situación es deplorable en el sentido del desmantelamiento de UNASUR, pero creo que acá es muy posible que la crisis esta dé lugar a nuevas conciencias en torno a esto y a la necesidad implorable de la unificación para confrontar estas grandes potencias y navegar en el mundo al filo de la navaja buscando autonomía y desarrollo. Y termino con una cita del Padrino, la última, que dice: "You can do anything, but never go against the family". Algún día esa conciencia predominará, espero, entre los integracionistas latinoamericanos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, quedó también muy claro tu punto de vista. También, bueno, debatiremos al final. Ya me estaba terminando de anotar las preguntas. Bueno, vamos a darle lugar a Robert.
que ahí está. Esperemos que funcione su ¿Usted micrófono. está viendo el diaporama? Sí, estamos viendo la presentación. Sí. Bueno, perfecto, bueno, Robert no necesita presentación, la verdad, presentarlo es redundante, pero para seguir un poco la formalidad de las presentaciones, voy a hacer una brevísima presentación, sobre todo, bueno, para los estudiantes, y todavía no, aunque, bueno, en la universidad damos sus textos, no leyeron. Bueno, Robert Boyes, bueno, un economista ampliamente reconocido en el medio académico internacional y forma parte de las principales asociaciones científicas francesas e internacionales de economía política. Es uno de los principales referentes de la teoría de la regulación. Bueno, tiene un amplio currículum, fue director de investigación del Centro para la Investigación Económica y sus aplicaciones, del Grupo de Investigación de Derecho, Economía y Gestión y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades de numerosos países, no voy a nombrarlo. Es autor, obviamente, de numerosos libros y revistas científicas, pero entre todos esos libros yo quiero recomendar los dos que han sido editados por la Universidad Nacional de Moreno, que son, este es un poquito, bueno, anterior, está coeditado, Los financieros destruirán el capitalismo, y este último que fue editado por la universidad, ahí ven, La economía política de los capitalismos, teoría de la regulación y de la crisis. Bueno, ahí, la universidad tiene publicado libros muy interesantes, bueno, así que ahí también pueden ver la biblioteca de la universidad. No quito más tiempo y le doy la palabra a Robert. Ok, muchas gracias. ¿Se oye bien? Ok, muchas gracias por su invitación. Y me gusta mucho de seguir las dos ponencias. Mi punto de partida es muy sencillo, la intersección de dos cosas. Me fui publicando un libro que se llama Los capitalismos frente a la pandemia, y el último lunes me fue impresionado por el optimismo de Wall Street. Salimos de la pandemia porque hay una vacuna. De tal modo que vamos a ir del micro de la pandemia al macro de los capitalismos. No funciona así. Lo que voy a desarrollar tres partes. Lo que me parece muy impresionante es que en el pasado todos los gobiernos y los altos gerentes de las grandes empresas transnacionales seguían los mercados financieros que se suponían estaban iluminándose el futuro. Lo que me impresiona mucho es el siguiente: con el hecho que el virus del COVID-19 es muy específico, hay una incertidumbre radical. Por ejemplo, hoy en Francia los gobiernos pierden confianza porque tenían la promesa de una salida muy pronta de la pandemia, y qué lástima, es el opuesto. Hay un crecimiento increíble. Y la cuestión que está muy importante para mí, que está totalmente destruyendo la eficiencia informacional de los mercados financieros, es que la pregunta de la pandemia es la siguiente: ¿cómo decidir cuando sabemos que no sabemos lo que sabremos hasta mañana, pero demasiado tarde? Por ejemplo, si hoy tengo que tener una decisión, uno de los mejores modelos de lucha contra la pandemia son los de Taiwán, de los países asiáticos y de China. Pero no fue posible. ¿Por qué? Porque claramente con el progreso de la biología, los financieros tenían la creencia que cuando se descubre el ADN
del virus se sale de la crisis. Como ustedes observan bien, hoy no se sabe si la inmunización va a quedarse un mes, 3 meses o 2 años. No se conocen las tendencias de largo plazo a la enfermedad que está propiciando una debilidad de la salud en general. Y, por último, no se sabe por nada si la vacuna va a salir y se puede difundirse a nivel mundial, porque la salida de la crisis, como usted conoce bien, el virus circula muy bien a nivel mundial. No solo hay que vacunar los norteamericanos, pero también los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, y es muy difícil. De tal modo que, en primer lugar, la ortodoxia sobre la eficacia de los mercados no funciona. Y aquí es un modelito de mi compañero y amigo André Orléans. Es el siguiente. Usted tiene un bono y hay 2 estados del mundo, un rendimiento negativo o un positivo. Y imaginen que los traders se forman el precio que proponen de actualizar con su información. Si hay muchísimos traders que son independientes, hay una ley de Gauss. Imagínate que hay un poco de ruido. Hay un ruido en la cotación del bono. Si es el caso, cada uno va a considerar que el mercado tiene una información mejor que la suya. Y el extraño de este modelito que es muy interesante es que hay una perturbación de la incertidumbre en el cual nunca está convergente la cotación de los bonos. Hay un pesimismo negro y un optimismo ingenuo. Y el más es grande la incertidumbre radical, el mercado se va de un lado al otro. Y lo que me impresiona mucho es exactamente lo que está ocurriéndose. Cuando hay malas noticias de la pandemia, hay una caída abisal. Hay una buena noticia, hay un plan de rescate, de crédito, o se encuentra una vacuna, hay una gran alza del mecanismo. De tal modo que los gobiernos solían seguir Wall Street para entender cuál sería el futuro. Con la pandemia y la incertidumbre radical no se puede. Y me parece muy interesante conceptualmente. Aquí es una precaución contra el optimismo ingenuo. Vamos a salir de la crisis porque Pfizer ha encontrado una vacuna. Observa bien que encontrar una vacuna es un proceso muy largo. En el pasado se necesitaba casi 4 o 5 años. Hay que probar, hay que extender, hay que ver las enfermedades correladas con las vacunas. Pero como hay la noticia, 90% de éxito, hay un boom de la cotación bursátil. Este es un ejemplo del mes de abril de este año con Ideal, pero usted puede tomar la anuncia el último lunes, es la misma cosa. De tal modo, los mercados financieros son muy impacientes, no son necesariamente cobardes, no le quieren mucho el riesgo, pero no tienen la paciencia de desarrollarse. De tal modo que podemos ver la coyuntura actual como la pelea entre los financieros y el ritmo de la pandemia. Y aquí estoy de acuerdo con las 2 ponencias previas. La gran crisis es la crisis del Estado. ¿Por qué es la crisis del Estado? Porque la difusión de las ideas neoliberales, incluyendo en el caso de Francia en los partidos de izquierda, el Partido Socialista fue comprando la ideología que los mercados son mucho más eficientes que la planeación. De tal modo que este mecanismo fue debilitando el Estado y especialmente el sistema de salud. De tal modo cuando ocurre
pandemia, no faltan las máscaras, faltan los ventiladores, faltan los medicamentos, faltan los hospitales. Hay una crisis que viene de la adhesión al credo, a la doxa neoliberal. Y aquí usted reconoce, que lástima es en francés, pero usted reconoce bien la fórmula de estimación de la valorización de un bono, la esperanza matemática, con la información privada de las empresas, la información que está colectada a través del mercado y el impacto de las decisiones públicas sobre el rendimiento. Y observa bien la fórmula siguiente. La tasa de rendimiento del capital privado viene de la tasa de lleno empleo. Pero si usted hay una caída debido a la congelación de la economía, que se reduce de teta el rendimiento, hay una reducción de la tasa de... Y si hay una duración muy larga de la parálisis de la economía, hay un cambio en el cual el todo de la remuneración viene no tanto de la evaluación privada, pero viene del Estado. De tal modo que lo que me impresiona mucho, cuando uno está analizando un régimen con alta estabilidad, parece que el Estado no tiene ningún rol. Pero imagínate que hay una incertidumbre radical. Si es el caso, el gobierno hay que decidir una estrategia, hay que parar la economía o no pararla, hay que gastar más en la compensación de desempleo o invertir en el hospital, de tal modo que el Estado está creando lo que los economistas neoschumpeterianos llaman una dependencia, path dependency, una dependencia a la política del Estado. De tal modo que lo que vemos hoy, los desastres sobre la segunda onda del virus, es los errores mayores en el manejo del Estado sobre la presión de los financieros. Y lo que me impresiona mucho en el cambio actual es un ejemplo del concepto de la teoría de la regulación, de la jerarquía de las formas institucionales. Antes, marzo de este año, los financieros cuidaban al Estado, a las empresas, y todo se decidaba en conformidad con el tiempo de la finanza. Y las más agudas víctimas eran los asalariados, con la intensificación del trabajo, la concesión salarial. Con la idea que los gobiernos van a ser, ¿cómo se dice?, legitimados o no, a través de la aptitud a limitar la mortalidad y la morbidad. Yo me refiero al jefe del Banco Central norteamericano. Él fue diciendo hace una semana, mi política va a seguir la evolución de la pandemia, lo que es totalmente nuevo. Es decir, que la información líder, del liderazgo, no es la evaluación privada, es la evaluación. Y esto cambia totalmente, en el sentido que si es el caso con la fusión del Tesoro Público y del Banco Central, se puede financiar déficit para compensar la caída de la producción, y hay un mecanismo en el cual los financieros deben de adaptarse a la temporalidad de la pandemia. Y es la línea central que está totalmente de acuerdo con los dos oponentes. Tradicionalmente los neoclásicos dicen que el Estado no puede proporcionar una oferta eficiente de bienes típicos. Pero con la pandemia descubrimos que los bienes públicos, como la salud pública, es una cuestión de Estado. Cuando se fracasan las expectativas,
hay que estabilizar la economía. Observa bien los trillones que gastaron en Estados Unidos. Si hay un mecanismo en el cual los pobres pueden morirse de hambre, hay una solidaridad mismo de los estados muy neoliberalistas. Si hay incertidumbre radical, como me fue mostrando, el Estado debe de tomar las decisiones. La pelea de los actores, los agentes privados, no puede solucionar. Y claramente, el Estado debe de decir, vamos a salir, por ejemplo, en Francia, hay una noticia, salimos probablemente solamente en febrero del año 21. Y es a través de esta noticia que se puede analizar la inversión, el consumo. Del mismo modo, de tal modo, el Estado está controlando el calendario político, financiero y económico. Y, por último, si hay un riesgo sistemático, hay que compensar todos los capitalistas, de tal modo que el actor central en todos los países no son tanto los capitalistas. Naturalmente, no tengo tiempo de hablar de los GAFA, que se consolidan mucho, pero al nivel nacional es el egreso del Estado, cual que sea la ideología de los gobiernos. Tercera parte, y voy a acelerarlo, hay que aprender de las crisis. De tal modo, el tercer moto que estoy proponiendo a ustedes es el siguiente. Aprender de las crisis de salud pasada y organizar el sistema de salud en consecuencias o improvisar en emergencia con costos enormes. Vamos a contrastar la pobrecita América Latina con Asia. Vamos a la crisis financiera asiática. Inmediatamente Corea del Sur, Singapur. Nunca más vamos a aceptar que el crédito externo sea destabilizando mi régimen de crecimiento. Vamos a parar de tal modo que hay una incorporación, nunca más el FMI va a disciplinar a nosotros. Voy en la pobrecita economía argentina. Hay una repetición de crisis debido al financiamiento del crecimiento doméstico por el crédito extranjero. Y cuando ocurre esta crisis es muy leal, no nos toca. Cuando ocurre la crisis de 2008, los países asiáticos son listos, salen muy bien, pero Argentina está empezando el paso hacia un casi segundo. Y el caso de Brasil también sigue andando el hecho que se trata de solucionar la primera crisis por más crédito. Y la solución, ustedes la conocen muy bien. Se aplica muy bien a la salud pública. El SARS fue muy cerca de los países asiáticos. Decidieron de organizar, por ejemplo, en Taiwán, un instituto que está centralizando todas las informaciones y las decisiones para parar la pandemia. Cuando al fin de diciembre los taiwaneses aprenden que hay una epidemia en Wuhan, se paran los vuelos desde China, se está organizando una seguida electrónica de los enfermos, se isolan los enfermos y si uno observa bien, hoy en Taiwán no hay ningún caso. Es el caso de Corea, Taiwán, Hong Kong y China. Al revés, tomas más el ejemplo de Estados Unidos e United Kingdom, de Reino Unido. Somos tan ricos, tan listos que no va a ocurrir. Y usted da el desastre de los dos jefes populistas que son Johnson y Trump, en el sentido que no tienen cuenta de la pandemia y pierden la prosperidad económica y la legibilidad debido a la explosión de los muertos. De tal modo, esta enseñanza es muy importante. Me gustaría mucho que todos los países de América Latina aprendan, uno,
de las crisis financieras, 2 de las pandemias. Y lo que me parece muy importante, los economistas quieren mucho la subsidiabilidad. Si yo estoy gastando mucho dinero, se puede hacer menos esfuerzos en la salud pública. En este diagrama que corresponde a la primera fase de la pandemia, me fue demostrando que si no se organiza la oferta de máscaras, de ventiladores, de medicamentos, no se puede solucionar, de tal modo que la estrategia invertir, gastar mucho en la solución del problema sanitario, de tal modo que a largo plazo se puede imaginar que el retorno de la confianza en la salud pública permite el regreso a una economía funcional. Usted reemplaza la vacuna actual, todo bien, la salida de las crisis van a venir únicamente de la solución y de nuevo los países asiáticos son los primeros a solucionar. Por último, creo que cuál podría ser el régimen de acumulación de este siglo. Puede ser un modelo en el cual hay una acción muy alta para la educación, para, por ejemplo, entender que la pandemia existe, ¿no? Que hay hechos científicos. En el sentido, era una cura a los fake news, la realidad fictiva. Se puede organizar la actualización permanente de las competencias de los asalariados y invertir en la salud, es decir, la vida larga en buena salud. Si es el caso, se puede imaginar no solamente ciudadanos muy listos y muy críticos que no van a comprar programas políticos, pero son muy competentes, pueden solucionar problemas de cambio técnico, se puede integrarse en la economía mundial, vender exportaciones con buenos precios, de tal modo que hay un gasto público que puede financiar. Este es el modelo de Dinamarca, de tal modo que la salud pública, la educación y la cultura son solución al desastre. Vamos a concluir. Primera conclusión, hay que abandonar los cursos de teoría financiera sobre la hipótesis de información perfecta. Con la incertidumbre se fracasan no solamente la teoría matemática de los precios de los productos derivados, pero también la dominación de la cotación bursátil sobre las decisiones de política económica. Segundo resultado, hay que rehabilitar un sistema bancario que es mucho más eficaz en la organización y explotación de la información que los mercados financieros. Y como ustedes saben, el sistema bancario argentino es muy débil, de tal modo que no hay que esperar una salida de crisis con la euforia de los traders. No, hay que organizar un sistema financiero y cuando se puede organizar únicamente si la salud pública está de nuevo de tal nivel que se puede imaginar, uno, la solución de la pandemia actual, segundo, prepararse al retorno de la pandemia. Como ustedes conocen, con la globalización van a repetirse las pandemias. Si usted tiene una curiosidad, se puede leer este libro, está en francés, pero va a publicarse en español en una editorial mexicana. Y a mí me gustaría, si usted puede consultar mi sitio web, en el cual el último, ¿verdad? En el cual ustedes pueden encontrar muchos de los elementos que me fui presentando hoy. Discúlpenme por la
Mi pobrecito castellano, estoy esperando muchísimas preguntas de ustedes. Muchas gracias, Robert. Bueno, la verdad que los tres fueron muy bien con el tiempo. Fue muy clara la presentación. Gracias a vos por hablar en español. Así que bueno, Marga se tiene que ir y le voy a dar paso, bueno, para que abra el micrófono y lo salude, porque tenés que salir corriendo. Sí, lamentablemente tengo que salir corriendo, pero agradecerles mucho de nuevo y sobre todo agradecer las presentaciones excelentes de Andrés y Robert. Aprendí mucho también escuchándolos y comparto gran parte de todo lo que fue dicho aquí. Entonces, dejo en manos de ustedes todas las preguntas, que es la mejor forma de salirse de un debate honrosamente. Y bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo a la Universidad de Moreno por este espacio que ya lo frecuenté virtualmente, lo frecuenté presencialmente y ahora desde remotamente. Así que un beso muy grande y lamento muchísimo tener que salir, pero no logré que nadie pudiese buscar al pequeño. Bueno, es así, el trabajo también doméstico. Buen debate para todos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, nosotros vamos a darle lugar a las preguntas. Si quieren ir escribiendo las preguntas en el chat. Bueno, Marga nos hizo una interesante puesta en panorama de su mirada de lo que se viene después de esta pandemia, una mirada, bueno, ella lo dijo también, bastante pesimista en este monstruo del sistema capitalista que crece y se retroalimenta con cada crisis. Y a mí la sensación que me quedó es que en su exposición, digamos, no hay lugar para mejorar las condiciones, porque Andrés, a mí la sensación, y también en el cambio, me parece que en el modo de acumulación, que hay lugar para un nuevo Bretton Woods, un cambio de las instituciones también financieras, porque en este sistema de generación de desigualdad, de inequidades, de explotación, como dijo Marga, donde además las instituciones internacionales financieras de comercio están hechas para mayor explotación del sistema financiero o que la carga de las deudas siempre caen sobre los trabajadores, sobre todo ahora que los países salen de esta pandemia con un aumento de su carga de deuda. Esto la pregunta, ¿no?, que respondieron ahí en los tres en las exposiciones, de esto si se puede salir o no, o no sé si salir, pero se puede mejorar un poco la situación. Me parece que Andrés, cuando hablaba sobre, bueno, Prebisch lo decía claramente, ¿no? También, bueno, también Keynes, esto de la cooperación internacional, donde esto no puede salir sin una cooperación internacional o regional, en el caso de América Latina. Cuando citaste la última pregunta cuando citaste al padrino al final, y dijiste que nunca, nunca se va contra la familia, yo ahí pensé, cuando dijiste familia, pensé ese sistema financiero internacional, y no, era positivo, era, digamos, lo regional. Entonces ahí es, la pregunta sería ¿cuál sería el mecanismo dado cómo están los poderes, por ejemplo, en las instituciones internacionales, dado otra vez volviendo a los 20 y al Bretton Woods, podemos decir, ¿cómo sería un lugarcito para poder llevar adelante esa cooperación internacional, poder llegar a cambiar o esa configuración geopolítica, digamos, desde la cooperación regional? Digamos, ahí ¿qué luz ves? O sea, yo tampoco veo mucho la luz, por dónde vendría. Y lo mismo con el Estado, como esta idea de
Bueno, esto despabiló a muchos de que sin el Estado no se puede seguir explotando y digamos si hay que ir un poco más para atrás. Entonces se daría lugar a otra vez se vuelva a discutir el Estado neoliberal y que el Estado pueda recuperar alguna de las funciones, como decía Robert. Bueno, en sus posiciones, Robert, me parece que había lugar, pero ¿cómo lo ven? O sea, que esto pueda llevarse adelante desde el panorama internacional. Bueno, que profundicen un poquito más en el mecanismo. Y voy a ver la primera pregunta que veo en el chat de un alumno de la carrera de Economía. A ver, no la leí. Teniendo en cuenta la relevancia de la educación para la revelación de la existencia de la lucha de clases y la puja distributiva, la pregunta es, ¿cómo podemos, fuera de las escuelas, reforzar el conocimiento a la población para poder enfrentar el monstruo capitalista cuando las derechas desarticulan a través de la fuerza y decreto al llegar al poder todas las conquistas que las economías heterodoxas promueven? Bueno, va en línea también de la pregunta que yo hacía. Y si no hay más preguntas por ahora, a menos que alguien quiera abrir el micrófono, damos lugar a, no sé quién quiere empezar, Andrés o Robert, a comentar un poco las dudas, o sea. Quizá Robert quiera empezar. Viabilidad. Ok. Creo que hay una revolución, que es la siguiente. Con los financieros, los gobiernos decidieron la independencia del Banco Central, especialmente en Europa. Este movimiento está fracasado. Hoy, el Banco Central Europeo está financiando los bonos públicos, de tal modo se monetiza los déficits públicos, lo que está totalmente prohibido por los tratados europeos. De tal modo que se puede imaginar una inversión de la dominación, porque hoy claramente toda la economía depende de la acción del Estado. De tal modo se puede conseguir un cambiamiento en el cual quizá tenemos, como las economías no van a recuperarse bien, hay una nueva gran crisis financiera mundial. Y no van a seguir de nuevo, vamos a dar dinero a los bancos para que sigan dando. Se puede imaginar una renacionalización de los bancos, transitorio en el sentido, usted puede emitir moneda con la condición de no fracasar la economía doméstica. Y así sería el empezar en el cual el Estado puede movilizar los créditos para solucionar los problemas que tienen la sociedad doméstica. De tal modo que hay un cambio en el sentido que los financieros tienen mucho miedo, se puede fracasar de nuevo. Y si se podía generar políticos dinámicos, imaginen como Churchill, imagínate, tipos capaces de imaginación, pero observa bien la mediocridad de los políticos, es muy difícil, y la división de la sociedad, porque hay ricos que van muy bien, y pobres que mueren, o que no tienen acceso a la casa, a la salud. De tal modo, la gran pregunta sería una alza de la democracia para que el Estado sea el Estado de los agentes nacionales, no el agente de la valorización del capital. Y recuérdense, es exactamente la posición de mi compañero Wolfgang Strick. Los estados tenían dos dueños, los financieros internacionales, el pueblo a través de la votación. A través de la votación hay que tratar de enderezar. Supone políticos muy listos, ¿no? Capaz de construir nuevos compromisos. Y con sociedades tan divididas como la de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, un poco menor en el caso de Francia, es muy difícil. Pero no se puede extrapolar
el pesimismo actual, no se puede. Hay un punto de brecha en el cual hay una bifurcación, una tipping point, no sé cómo se llama, en el cual se fracasa el sistema, hay una nueva ortodoxia. Recuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo una revolución intelectual. Se puede ocurrir, a mí me gustaría que sea sin Tercera Guerra Mundial. Bueno, gracias, Robert. La comparación con Bretton Woods es un poco difícil. O sea, Bretton Woods fue resultado de guerras. Y para llegar a Bretton Woods hubo que pasar por rupturas serias, con consecuencias tremendamente serias en el sistema financiero, económico y político internacional, hasta que después se llega bajo una hegemonía de los triunfantes, sobre todo del caso de Estados Unidos, con un mundo dividido, porque del otro lado estaba la Unión Soviética, no hay que olvidarse de eso. El dólar sigue siendo predominante en este momento. Hay similitudes a la caída del Imperio inglés, en el sentido en el cual Inglaterra iba perdiendo espacio, pero su predominio en partes del mundo, el sistema financiero que lograron mantener, que buscaron mantener con el Commonwealth, siguió existiendo por un tiempo después. Pero se dio ahí un periodo de incertidumbre en el cual nadie tomaba el espacio, ocupaba el espacio central. Y ahí es donde se da una lucha geopolítica de distintas potencias. No es exactamente igual la situación que vimos en este momento, pero sí, el dólar sigue siendo tremendamente dominante. Lo estamos viendo con las sanciones económicas que impone Estados Unidos y las restricciones al uso del dólar y el impacto enorme que eso tiene sobre países. Pero sí estamos viendo que la alternativa al dólar está surgiendo. La conformación del espacio europeo y el euro es un intento de contrarrestar ese dominio del dólar, pero sobre todo del lado chino estábamos viendo que ahí realmente está habiendo un músculo importante y están creando lentamente mecanismos de sustitución. Y esto crea incertidumbres. Florencia, pedía ver qué luz puede haber en este camino de tanta oscuridad, qué luces puede haber. Bueno, en muchos sentidos creo que China es una luz muy interesante. China está mostrando que un estado de la periferia puede irse hacia el centro. Por cierto, no lo he dicho China, lo han dicho todos, porque no hubo ningún estado que nació grande y nació poderoso, todos fueron de periferia a centro y hay que aprender de todos, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Holanda, y también hay que aprender de China. Ahora, China nos está demostrando que para hacer el camino hacia el centro hay que conformar una unidad geopolítica de importancia. Es un estado lo que está haciendo China, centralizado, con control territorial en China, con pretensión territorial hacia el mundo. Y ahí estamos los nuevos proyectos geopolíticos que China está tejiendo, con un centro enorme en la concentración y en la conformación de un espacio regional asiático. Y tienen su propio banco para el sector, lugar asiático, y tienen sus propios acuerdos para el mundo asiático. Entonces China nos está demostrando que el Estado importa. China nos está mostrando, volviendo a mostrar, porque eso en realidad, el neoliberalismo ha hecho que se deslegitimizara, pero siempre ha sido importante. El papel de la planificación. Yo creo que vamos a estar pronto, incluso en Occidente, viendo mecanismos de planificación volver al escenario de la administración de estados. Por ejemplo, para la administración con respecto a la pandemia. Pero hay muchos desafíos más. La industria de defensa, todo eso necesita de muchísima planificación. Los enormes desafíos urbanos y demográficos que tenemos. El tema medioambiental, eso va a requerir mucha planificación y mucho Estado, y los chinos están siendo exitosos también en la parte del medio ambiente. Por cierto, miren lo que fue en China en la planificación con respecto al tema de la planificación familiar. La política de un hijo, es impresionante el impacto medioambiental que tiene el control demográfico que ha hecho China. ¿Cuántos hacen eso? En fin, la fuerza que eso está demostrando es enorme. Hay un artículo de Alice Amsten, la gran experta en estudios sobre economías asiáticas, que se llama
Prebisch vive en Asia, creo que lo sacó en la revista de la CEPAL, se los recomiendo, es precioso artículo, y muestra cómo muchos de los planteos que siguieron en Asia eran planteos que, por ejemplo, tomaban en la UNCTAD y se inspiraban en las ideas de Prebisch que no se siguieron en América Latina. Y no necesariamente porque los latinoamericanos no lo quisieron, sino porque en todos los lugares donde se pretendía ir adelante con la agenda estructuralista, pusieron golpes de Estado que obligaron otras políticas. Y todos sabemos bien quiénes estaban detrás de esos golpes de Estado. No fue por voluntarios latinoamericanos o de las democracias latinoamericanas. En fin, pero se impuso un discurso y se impuso una manera de ver el mundo, y creo que ahora desde el lado chino se está mostrando que hay cosas que se pueden hacer. Pero eso lo hacen los chinos. El tema es cómo se hace desde América Latina para generar una agenda de desarrollo de autonomía, para generar una geopolítica de los débiles, que es la integración regional, y para hacerlo en democracia, porque no creo que las estructuras políticas chinas sirvan para América Latina. Una cosa es Cuba, otra cosa es el resto. Y ahí donde hay que ir a lo propio, hay que partir de las bases de lo propio, pero dentro de lo propio ir encontrando las formas y fuerzas de unidad que puedan hacerte generar más músculo, como decía hoy, en ese sistema internacional. Y es ahí donde deberíamos ir hacia una reconsideración de las unidades geopolíticas en América Latina, y es ahí donde la integración regional creo que es importantísimo, y esto lo digo yo, pero fue la prédica constante de la CEPAL y de Prebisch durante toda la década del 40, 50. Mi punto con la comparación con los 20 es que mucho de esa conciencia se empieza a generar en la crisis de los 20, muchos de los intelectuales y los dirigentes políticos que tuvieron incidencia en el impacto nacional, popular, integracionista, desarrollista de los 50 y los 60, eran jóvenes en la década del 20, y todo eso influyó mucho en sus formas de pensar. Pero creo que ahí hay muchas luces en esta oscuridad que quizá no se ven ahora, pero sí van a ir generando las cabezas que van a dirigir dentro de 10 o 15 años. Y ahí las universidades ocupan un papel importantísimo, como lo hicieron en la década del 20. Gracias, sí, porque desde acá, desde el otro lado del Atlántico, porque cuando Prebisch, cuando Prebisch plantea, bueno, sí, China, ¿no? Se había seguido el camino de aumento de productividad y de comercio que hablaba Prebisch en sus trabajos, pero Prebisch dice lo que le pasó a América Latina son los 30 justamente, o sea, el quiebre del comercio internacional, y tuvo que industrializarse para adentro. Y ahora la oscuridad, digamos, y con lo que hablaba la respuesta de Robert con respecto, Robert dijo, los financistas tienen miedo creo que mencionó, pero acá los financistas tienen mucho valor porque nos encuentran, por ejemplo, a economías con mucha deuda en moneda extranjera, por lo cual y los acreedores lo que quieren es imponer el ajuste para poder cobrar, y la única forma de cobrar es imponiendo el ajuste en la población, por lo tanto, y con estados más chicos, más ajustes, la austeridad fiscal. Acá estamos, y acá parece que los acreedores tienen bastante valor y tienen más que nunca el poder regulador. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la actualidad en la Argentina, donde volvemos a hablar de esos temas de ajustes y austeridad. Eso es como se ve por ahí más de este lado. Pero doy paso a acá Alejandro Roba pregunta a Robert si ve un escenario similar a la década del 20. Bueno, algo mencionó, ¿no?, en la exposición, como Andrés. Y Julio quiere hacer una pregunta. Julio, adelante. Bueno, muy bien, felicitaciones a los tres expositores. Yo lo que me parece que pensando en bueno, es bastante atrevido hablar de la pospandemia cuando todavía en Argentina nos falta la segunda ola y la vacuna, ¿no? Bueno, entonces yo lo que creo es que seguro el mundo después de la pandemia va a ser muy diferente y va a estar muy cuestionado la globalización. Es decir, que los gobiernos van a hacer mucha atención ahora para no estar dependiendo siempre de China en cuanto a los insumos, porque, bueno, China se paró y se paró el mundo. Entonces, me parece que va a haber una vuelta
a una política que podríamos llamar de sustitución de importaciones, y donde me parece que no apareció en las 3 exposiciones la problemática del cambio científico y tecnológico. Digamos, yo observo que en menos de un año, Argentina entró, bueno, los estudiantes entraron de golpe en la era informática. Bueno, ahora los chicos de 6 años manejan el Zoom, se manejan, hacen comunicaciones, bueno, básicamente hay una utilización, se ha domesticado algunas de estas investigaciones, cambio científico-tecnológico, y creo que eso es una herramienta muy fuerte, sobre todo para esos 3 sectores, digamos, que mencionó Robert, donde la educación, la formación profesional y la salud, donde el cambio científico y tecnológico puede cambiar mucho, básicamente, el funcionamiento. Digamos, ahora aprendimos que no es absolutamente necesario estar físicamente presente en un lugar de trabajo, y que se pueden dar clases sin estar presentes, y que de alguna manera, digamos, tanto en la educación como en la salud, es donde está la mayor parte de la población económicamente activa. Básicamente ya la industria es ínfima al lado del empleo que hay en el sistema educativo o en el sistema de salud. Y bueno, básicamente queda un rol muy importante, obviamente, para el Estado, para planificar de alguna manera y desconfiar del mercado, y de alguna manera influenciar sobre el sistema financiero para el crédito, de alguna manera para que las empresas puedan salir a flote, incorporar el cambio científico-tecnológico para aumentar la productividad, porque si no, digamos, vamos a seguir en una situación de estancamiento o de recesión como está Argentina desde hace casi una década, ¿no? Esas, digamos, mis observaciones. Gracias, Julio. No sé si Robert o Andrés quieren comentar algo de lo que dijo. Sí, a mí me gustaría de comentar 3 cosas. En la respuesta a Julio, cuidado, los dos, hay el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en África, cada uno tiene un teléfono, pero no hay ninguna producción en África de tal modo se organiza una dependencia, de tal modo cuidado. ¿Cuáles son los 2 campeones? Los GAFAM y el equivalente en China. Y América Latina no tiene la capacidad de integrarse a esta revolución. Se puede preparar la próxima, no sé, el coche eléctrico, no sé qué. De tal modo que cuidado, el uso de las nuevas tecnologías puede generar una dependencia. Hoy todos los software que utilizamos lo concibieron los americanos o los inmigrantes de Europa en Estados Unidos. De modo, cuidado. Segunda pregunta sobre la moneda internacional. Hay que cuidar claramente la estrategia de China. China está desempeñando el juego de Go, propiciando con la red de la SED aliados, incluyendo en Europa. La Grecia, Italia, Polonia están dependiendo de tal modo que están organizando una red alternativa a los de los americanos. Y el proyecto de última instancia, cuando fracasar la confianza en el dólar, se van a salir el plan de Keynes. Vamos a organizar una real moneda internacional, en el cual no se para el renminbi o el yuan. No quieren por nada que su moneda sea internacional, porque quieren manejar su política monetaria. De tal modo que será una buena noticia por América Latina. De tal modo, la dependencia al dólar se acabaría a través de un mecanismo un poco más democrático y igualitario. De tal modo que, cuidado, será un gran cambio. Por último, a mí me gustaría de compartir el optimismo chino de Andrés. Cuidado, porque claramente al nivel de la ideología, el Estado puede controlar
un poco el capitalismo doméstico. Bien, pero de hecho el dinamismo de China, este año China va a crecer a 5% al año, ¿no? Está impidiendo la industrialización de todos los países, con la excepción del pobrecito México, que está industrializándose con él. Pero todos los otros, si fracasan, de tal modo que el modelo ideológico es magnífico, pero en América Latina faltan partidos comunistas que son partidos de Estado, ¿no? De tal modo que la limitación de la libertad es endógena al éxito. Observa bien la rigor del congelamiento de la pandemia, ¿no? Eso fue terrible, ¿no? Sí. No se puede imaginar en ningún otro país, de tal modo que no hay que soñar bastante sobre la victoria de China. Es una nueva división del mundo, en la cual Europa y América Latina y África son los continentes los más débiles. Cuidado. No, tomo totalmente el punto de Robert y es muy bueno decir cuidado con eso. No, digamos, la luz del chino no es incondicional de mi parte. Creo que hay elementos positivos de eso porque China ofrece alternativa y, como dije, elementos de volver a centrar el tema en que el Estado juega un papel importante o puede jugar un papel, incluso en la planificación, todo eso es positivo. Ahora, naturalmente, desde el sistema político chino, ahí hay cosas que son muy distintas y no son emulables, creo yo, al menos para América Latina. Y en muchas cosas creo que América Latina o los países latinoamericanos pueden acercarse incluso a Estados Unidos. Todo depende, es un tema de negociación. A ver, para darles un ejemplo, y creo que el tema de la ciencia y de la tecnología que planteaba Julio es importantísimo. Ahora está la técnica 5G. Bueno, ¿cuál van a tomar los países latinoamericanos? ¿La de Huawei o el Occidente con Ericsson o otras empresas? Por cierto, ahí Suecia está muy metida en esto, y Suecia el gobierno sueco prohibió a la Huawei participar en la licitación de la 5G Suecia. La Suecia se alineó a Estados Unidos totalmente en ese sentido. Vamos a ver qué pasa. Pero, en fin, América Latina ahí puede ofrecer, si no tiene la tecnología, tiene el mercado, son millones de clientes. Una cosa es que Argentina vaya con sus 40 millones a negociar con esas tecnologías con las grandes potencias, y otra cosa es que se vaya en conjunto a ofrecer acceso a un mercado de 300, 400, 500 millones de habitantes. Ahí tenés capacidad de negociación. Entonces, la coordinación para ir a negociar con mayor fuerza que ir separados, eso es lo que te va a dar peso en el sistema mundial. Eso es una coordinación que puede tener una base geopolítica si se va tramitando a través de unidades geopolíticas, como sea UNASUR, como sea CELAC, como sea Mercosur, como sea cualquiera que genere mayor fuerza a la hora de negociar. Entonces, porque no se trata solo de traer los productos, se trata de venderlos también. La lucha en los mercados mundiales hoy en día es también por los consumidores. América Latina ahí tiene una posibilidad de tener algo con lo cual negociar con fuerza en el mercado internacional, pero para eso se necesita unidad. Buen suerte, porque mismo Europa no está capaz hoy de negociar con Estados Unidos. De buena suerte, porque es muy difícil, porque no hay una clara entidad. En China hay una entidad geopolítica. En Estados Unidos, a pesar de las divisiones internas, ¿no? Geopolíticamente hay un Estado. En Europa hay 27 estados. Es muy difícil, porque tenemos exactamente un mercado enorme, muy dinámico, pero falta el acuerdo de que Europa se vuelva un poder mundial. No, estamos democracia con welfare state. No, hay una gran dificultad. Y recuérdense que la unificación europea empezó hace medio siglo, ¿no? Claro que no es el primer día. Y observa bien la gran dificultad. Solo Trump fue ayudando, ¿no? Teniendo una política exterior
única, de tal modo que me parece muy difícil de negociar de conjunto, ¿no? Porque los brasileños no van a tener la misma interés que los argentinos, no como Uruguay. Observa bien la gran diferencia. Gracias. ¿Hay lugar para una pregunta más? Que me quedó ahí colgada. Sí. Ok. Pregunta Luis. ¿Cómo plantean el control del sistema financiero en economías sin hegemonía monetaria y financiera? La pregunta. Roberto Andrés. Sí. Creo que hay dos teorías monetarias del hegemón, que tiene el dólar, que se puede imaginar modern monetary theory, porque se puede emitir cualquier sea el déficit que puede haber, y en el caso de Argentina no se puede monetizar el déficit público, porque no es una moneda de reserva, de tal modo que la solución es de nuevo el plan Keynes, que relaxa la dependencia del dólar. Hay dos teorías monetarias, ¿no? Del hegemón y de los otros. Y hay un grado, un tercer grado. El euro es intermedio entre la dependencia de América Latina y la autonomía. Tenemos cuidado con la teoría, la idea que se puede salir únicamente con el control, el tesoro público puede tener el control por el Banco Central, vale por Estados Unidos, no por los otros. Sí, no, está bien, estoy muy de acuerdo y es bueno un comentario sobre el tema Keynes, porque no hay que olvidarse, el planteo de Keynes era un planteo desde Inglaterra y era cómo generar un sistema financiero internacional, pero que dominaran ellos. Prebisch fue uno de los que cuestionó, o sea, Prebisch, uno de los asuntos que despierta a Prebisch era liberal, el que era el proteccionista, el que era nacional, era Bunge. Y Prebisch era un rebelde a Bunge porque era un joven liberal. Hay un libro de Dossmann, una biografía sobre Prebisch que es fantástica, donde cuenta muy bien esa historia. Y Prebisch, una de las cuestiones que despierta a Prebisch, al Prebisch que después fue el que conocimos en la CEPAL, es cuando va a la conferencia internacional en Inglaterra, donde se da cuenta de la absoluta irrelevancia de Argentina, que creían importante en el sistema internacional de la década del 30. Y no jugaba ningún papel de relevancia. Y por eso cuando plantea la CEPAL la industrialización en América Latina, la integración regional, también plantea un sistema de pago entre los países latinoamericanos, para evitar en lo posible el uso del dólar. Es lo que se plantean los chinos, es lo que están haciendo los chinos. Y eso se intentó hacer en América Latina y por eso hay distintos sistemas creados en América Latina para generar sistemas de pagos internos. O sea, no hay que inventar la rueda. Hay toneladas de literatura y de experiencias en América Latina sobre esto, lo que hay que reactualizarlas, hay que aprenderlas, hay que leerlas. Nadie cita Prebisch hoy en día en literaturas internacionales. Este trabajo que yo le cité es una excepción. Bien. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a cerrar. Alejandro. La verdad, bueno, un lujo los participantes, las preguntas, por supuesto, los expositores y la conclusión y la moderación de Florencia para estar solamente 5 minutos atrasados. Hicimos una conferencia ayer sobre las elecciones en Estados Unidos, ahora tratamos de hablar de la pospandemia, pero nos asusta un poco y seguimos hablando un poquito de la pandemia porque no sabemos cuándo va a terminar esto. Así que desde la carrera, desde la universidad, muy agradecidos a todos. Vamos a grabar, bueno, se está grabando, vamos a tratar de subir las dos conferencias o los dos encuentros en el día de mañana o pasado, y si podemos, si se dan los números, y no como dice Florencia, no viene el ajuste, vamos a ver si hacemos una publicación también de esto, nos gustaría muchísimo. Después le vamos a pedir a los expositores que nos den una mano de corrección y lo podemos hacer para el año que viene. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.
Y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias porque nos nutrimos muchísimo de las cosas que ustedes dicen, los leemos y también los vamos a seguir leyendo. Muchas gracias.